¿Qué es el discipulado cristiano? ¿Cómo se hace un discípulo? Haz de mí un discípulo. Haz de mí un discípulo. A continuación presentamos su programa Pescadores de hombres, donde recibiremos instrucciones para mejorar el carácter cristiano y que participes y goces la bendición de ser un pescador de hombres. Haz de mí un discípulo. Con usted, el pastor Carlos Fres. Bienvenido. Mi Jesús. hermanos amados en Cristo Jesús. Qué lindo es encontrarnos en este programa tan especial de discipulado y poder trascender más allá de Alajuela y de la Misión Norte a todo el país, parte de Panamá y parte de Nicaragua también. Es un privilegio realmente poder participar de la programación de Radio Lira. De hecho, quiero agradecer a Álvaro Noguera, que está aquí en controles. Alvarito, por estar en control. Y además, Álvaro, por la significativa participación que tuvo Radio Lira, Álvaro, Miguel y el equipo que estuvo allá en el campestre, cubriendo la actividad. Muchas gracias aquí públicamente. Queremos dar el crédito a Radio Lira y a sus locutores, programadores, que hacen posible que las actividades espirituales de la Misión Norte lleguen hasta su hogar, hasta su familia. Vamos a orar para entrar en materia porque eso es muy importante. Padre nuestro, esta radio es tuya, este programa es tuyo. Nosotros somos tuyos porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. La iglesia es tuya. El honor, la gloria, la honra y la alabanza por los hechos milagrosos del Espíritu Santo también es obra tuya. Queremos en esta mañana pedir que tú nos des tu bendición. La presencia de tu Espíritu Santo haga que el programa de hoy, que es distinto de los demás, pueda, Señor, llevar bendición en gran manera a los corazones que dudan, que tiemblan, aquellos que todavía están en el valle de la decisión, que no han hecho una decisión por Jesús, aquellos que no se han bautizado todavía, aquellos que titubean acerca de que si es la iglesia, no es la iglesia, es la doctrina o no. Bendícenos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Mis amados, quiero leerles en Daniel, en el capítulo 10, el versículo 18, desde la perspectiva del discipulado, cómo el Señor anima a sus discípulos. Daniel era un discípulo. Daniel capítulo 10, versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no tengas miedo, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Ese es el trato que tiene el Señor con sus discípulas y sus discípulos. Desea fortalecerlos, desea animarlos. Y a través del poder de su santa palabra, los alienta. Me gusta cuando él dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció mientras hablaba conmigo. Cuando estamos con la palabra de Dios en relación y escuchamos la voz del Señor, el corazón se fortalece, la mujer interior, el hombre interior se renueva cada día. Y es por eso que necesitamos ser constantes en la oración para reavivar la pasión. Es importante estar atentos a su palabra para encender la llama. Y es importante que el mundo sepa, mientras nosotros compartimos el gozo de comunicar. Muy bien, el programa de hoy es un poco distinto a otros.
tengo un invitado especial. Después de ese campestre extraordinario que hemos tenido este fin de semana, donde nos hemos gozado en gran manera, está con nosotros aquí una persona que para mí es muy especial, por supuesto lo es para el Señor. Y como es especial, yo quiero que llegue a ser tan especial también para usted. El campestre estuvo maravilloso, hermanos. Quienes no fueron realmente han perdido, no sé cómo expresarlo, no tengo yo palabras, pero fue bendecido de principio a fin en todo. Gozamos de la presencia del Espíritu Santo. Pedimos su presencia, instrucción, materiales. Estamos agradecidos a la Misión Norte, la administración de la Misión Norte, nuestro presidente, nuestro nuevo tesorero y también nuestro departamento de ministerios personales. Extendemos nuestra gratitud a todos aquellos que hicieron su parte, los equipos que hicieron su parte para que este programa del campestre se llevara a cabo. Algunos se ven, otros no se ven. Y muchas gracias, hermanos, hermanas, por las distintas comisiones que participaron y que hicieron bien su trabajo. Y todo junto, en armonía, se armó un gran rompecabezas con el rostro y el nombre de Jesús. Así podría resumir yo el campestre. En el campestre me encontré con un hombre muy especial. Está conmigo el hermano Johnny Guadalupe Rojas Bejarano, conocido más que todos ahora en el ambiente ya adventista como el hermano Johnny. Hermanos, el hermano Johnny en este momento, él es el director, en este caso el pastor local, es el director, pastor local, porque el pastor del distrito allí es el pastor José Melgar, pero ustedes saben que los primeros ancianos hacen una labor pastoral en la iglesia. Y él está dirigiendo, hermano Johnny, el grupo de Atenas. Un grupo que nació, tuvimos una campañita, recuerdo allí, y ellos han mantenido ese grupo en una casita alquilada y ha ido creciendo y poquito a poquito está madurando. Y yo quiero presentarlo al hermano Johnny a ustedes en esta hora, a ver si el programa nos alcanza para cubrir, y si no nos alcanza, vamos a hacer en 2 programas el tema que vamos a ver. Estamos hablando de discipulado, y como es discipulado, queremos ver este día cómo Jesús ha traído a su corazón, ha traído a la fe, a la iglesia y a la doctrina a este poderoso discípulo del Señor, hermano Johnny. Hermano Johnny, un saludo bienvenido a nuestro programa y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, hermano pastor. Muchas gracias por haberme invitado el día de hoy a estar aquí en su programa. Y un saludo muy caluroso, con mucho amor para toda la audiencia que está escuchando Radio Lira, tanto a mis hermanos adventistas como amigos que simpatizan con escuchar esta emisora. Muy bien. Hermano Johnny, usted sabe que la razón por la que está acá es porque hace un tiempo atrás, cuando tuvimos unos bautismos, me acuerdo allá, después de una campañita y que inició el grupo, después que terminamos esa campaña, ahí empezó el grupo en la casita. Yo recuerdo que fuimos al río allá, hicimos su hijo, entregó su vida a Jesús ese día. ¿Cómo es el nombre? Jeremy. Saludos a Jeremy si está escuchándonos. God bless you, Jeremy. I know you speak English. Sé que habla inglés, ya no me voy a encontrar con él para hablar un poquito. Y en esa oportunidad, cuando estuvimos en esos bautismos, conversamos un poco y creo que fue allí que usted me contó un poco de su testimonio y me impactó. Yo dije, este testimonio tiene que conocerse, tiene que hacerse público para la honra y gloria del Señor Jesucristo, para la forma como trabaja el Espíritu Santo. Y entonces queremos comenzar aquí y presentarles hoy al hermano Johnny. Y quiero que ustedes puedan ver la manera maravillosa como el Señor lo ha traído a la fe. Cuéntanos un poquito de su vida, Johnny. ¿Cuándo comenzó su relación con Jesús? ¿Desde cuándo? ¿Desde niño? ¿Desde joven? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Un poquito de su vida. ¿Le escuchamos? Sí, gracias. Bueno, hermano, yo nací en un hogar de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Un hogar católico. De esa fe. En el año 55, en diciembre propiamente.
y me criaron en los primeros 6 años con la fe católica. Mi familia, especialmente mi madre y mi abuela materna, eran personas muy, pero muy entregadas a la fe católica. Y me sembraron en el corazón, especialmente mi abuela materna, que yo tenía que llegar a ser un sacerdote católico romano. Cuando yo tenía 6 años de edad, ya yo tenía en mi mente la idea de que yo iba a ser un sacerdote católico, por la influencia que me dieron. Pero resulta que, teniendo esos 6 años de edad, mi papá, que es músico y tocaba con un trío que se llamaba el Trío Los Dorados, allá por el año 62. Sí, un trío famoso de Costa Rica. En aquel entonces la gente sabe. No eran muy famosos, pero sí tenían cierta popularidad. Salían por Radio Colombia, por Radio Atenea, que ya no existe. y los invitaban a amenizar fiestas y todo eso. Entonces, uno de los músicos, el hermano Luis Monge, fue invitado a una campaña evangélica pentecostal de una iglesia que está en Plaza Víquez, que se llama Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Vino un dominicano, Luis Guzbay, a hacer una campaña evangelística, y Luis Monge ahí abrazó la fe evangélica pentecostal. Como era compañero de música con mi padre y los otros muchachos, los invitó a ir a la campaña. Y ahí fue donde mis papás aceptaron ir. Primero fue mi padre, creo, y después llegó a mi mamá. El caso es que ellos fueron impactados por el mensaje de este predicador evangélico y decidieron abandonar la fe católica y abrazar la fe. Toda la familia. Mi padre y mi madre, los dos lo hicieron. Su papá y mamá. Sí, y entonces ellos creyeron en que la salvación es un regalo, un don gratuito de Dios, que la salvación es por gracia, por la misericordia de Dios, por la sangre de Jesucristo, y que no había que hacer nada más que creerlo y aceptarlo. Y ellos lo creyeron y se entregaron a Jesucristo. Y de ahí para adelante empezó una vida, un cambio de vida en cuanto a la fe, porque ya seguíamos yendo a la iglesia evangélica. Pero entre los 6 años y los 12 años, yo tuve de alguna manera un conflicto, porque mi abuela materna nunca aceptó la fe evangélica. Ella murió siendo católica. Le pedí a mi mamá que le prestara al nieto, que era yo, para llevarme a hacer algunos mandados, y me llevaba a misas. Porque ella tenía en su mente que usted llegase a ser un sacerdote católico romano. Esa era la idea, y mi abuelita me hablaba de eso. Me decía: acuérdese, papito, que usted, aunque su mamá lo esté llevando a esa otra religión, que usted va a ser sacerdote. Qué linda la abuelita, ¿verdad? Y yo llegué a los 12 años de edad, todavía tenía ese conflicto de que estaba en la iglesia evangélica los domingos, en lo que se llama la escuela dominical, entre semana, porque en aquellos entonces los cultos evangélicos eran prácticamente los 7 días de la semana. Casi todos los días. Sí, no como ahora que son muy pocos días, ¿no? El sistema ha cambiado. Y entonces yo tenía en mi mente de que iba con mis papás a la iglesia evangélica, pero todavía con la idea de que yo iba a ser sacerdote católico por la influencia de mi abuelita. Pero yo no le contaba nada a mis padres, porque mi abuelita me decía: no diga nada que yo lo traigo a misa, no diga nada de que usted va a ser sacerdote, cuando usted esté grande lo vamos a ayudar para que usted estudie para sacerdote. Entonces yo tenía todavía esa idea. Pero a los 12 años de edad, pasó algo en mi vida, que en una predicación de un hermano anciano de la iglesia pentecostal donde nosotros asistíamos, en aquel entonces era el Movimiento Misionero Mundial, y el hermano Luis Aguilar, también se llamaba Luis, predicó, y yo con 12 años sentí un impacto dentro de mí de lo que él estaba predicando, que era el amor de Jesucristo y la salvación por Jesucristo. Y hasta ese momento fue que yo realmente entendí que la salvación es a través de Jesucristo y no a través de otras cosas como me inculcaba mi abuelita y como no había logrado asimilar en la iglesia evangélica todavía. O sea, fueron 6 años en la iglesia evangélica aprendiendo Biblia, aprendiendo todas las escuelas dominicales en la doctrina de ellos, pero su mente no se había abierto. Pero sin entender lo que era el plan de salvación de Dios. Podría decirse, ahí está el versículo: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras.
Por revelación, yo diría, ¿verdad? Revelación de Algo Dios. pasó que usted comprendió. Ahí como que le cayó la peseta, como dicen en buen tico, ¿verdad? Sí. Entendió que la Ahí, salvación es por gracia, por gracia. por la fe en Jesucristo. ¿Y qué pasó? Entonces yo me sentí muy impactado. De un momento Ujú. a otro me vi llorando. Ujú. Yo estaba en el ala izquierda del salón del templo, más o menos al centro de las bancas, pegando contra la pared a la izquierda. Ujú. Y oyendo ese mensaje un domingo en la noche, cuando me di cuenta yo estaba llorando y llorando, impactado por lo que estaba predicando aquel hermano, de manera que cuando él invitó que quienes querían una vida nueva, entregar su corazón a Jesucristo, yo como un resorte me paré llorando y fui al altar y yo lloraba desconsoladamente pidiéndole perdón a Dios. Hasta ese momento entendí Ahí entendió. y ahí empecé ya a ver diferente todo el asunto de la Biblia y la relación con Dios. 12 años, hermano, ¿eh? 12 años de edad tenía yo. Usted sabe que en el pueblo judío un niño era considerado ya responsable en su vida espiritual a partir de los 12 años en adelante. Cuando Jesús visitó el templo la primera vez, él fue al templo y pudo ingresar a los 12 años de edad. Y ahí Amén. fue cuando lo primero que vio fue el sacrificio. Y por revelación, igual como le sucedió a usted, cuando él vio el sacrificio, entendió que ese cordero que sacrificaban era él. Era él. Eso tiene que haber sido algo así como le ocurrió a usted, impactante en la vida de un niño de 12 años. Jesús entendió la misión de su vida al entrar al templo a los 12 años. Cuando vio el sacrificio del cordero, entendió la misión de su vida. Por eso le dijo a los papás, ¿por qué me buscaba? Y le dijo, si en los negocios de mi padre es donde yo estoy. Los negocios del Padre. En el templo eran los negocios del Padre. Bueno, continuemos. Quería hacer esta salvedad. Gracias. Coincide la edad, ¿no? Sí. Bueno, y entonces... ¿Qué pasó con la abuelita? La abuelita, cuando ya yo entendí y ya hubo un cambio en mi corazón, en lo interno, y la mente se me despejó en ese sentido. Entonces yo le dije a ella ya que yo no quería ser sacerdote católico, que iba a seguir yendo a la iglesia evangélica con mis papás y que ya me había decidido por seguir en la iglesia evangélica. ¿Qué le dijo la abuelita? ¿Fue un golpe para ella? Para ella fue un golpe. Recuerdo que no le agradó. El gesto de su cara me hizo ver de que... ¿Y no le pidió razones ella? ¿Por qué? Y me dice, en la molestia que ella sintió, me dice, allá usted, si quiere condenarse. Ya. Porque para ella, estar en la iglesia evangélica, estamos hablando de los años... Para ella, estar fuera de la iglesia católica es estar condenado. Correcto, hermano. Esa mejor definición. Para ella ese era el concepto. Y para mucha gente aún hoy todavía es así. Bueno, ¿y? Entonces... yo seguí yendo a la iglesia evangélica y trabajando con ellos desde adolescente. Y bueno, pasaron muchas cosas, muchas experiencias, pero no me voy a poner a relatar aquí porque no ese es el fin. Vamos a adelantarnos en el tiempo. Y se casó. Y yo me casé. ¿Y su esposa la conoció en la iglesia evangélica ya? No, ahí hay un lunar en mi... Pero su esposa no es el lunar. No, mi esposa no, mi esposa es una bendición. Un lunar en mi vida personal, en mi relación con Dios, como evangélico que era. De que yo entré a trabajar, es que la historia es esta, hermano. A mí el Señor, a pesar de que no estaba con conocimiento pleno de lo que conozco hoy en día en la iglesia adventista, Dios en su misericordia vio la sinceridad de mi corazón. Seguramente. Él sabía que yo, aunque estaba en aquella doctrina, era sincero en mi corazón. Correcto. Entonces me dio la oportunidad de que a los 18 años ingresé al Instituto Bíblico Mizpa Centroamericano, auspiciado por misioneros puertorriqueños, que en aquel entonces lo daban en el templo de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Villanueva, allá por las Gravillas de Desamparados, que era donde ya nos estábamos congregando en ese entonces. Pero después pasaron el instituto ahí cerca del Museo del Niño, tienen ahora la sede de ellos. En aquel entonces, con el reverendo Virgilio Figueroa y su esposa Marta Figueroa, que eran los directores, yo empecé a estudiar para pastor. Ok, en la iglesia pentecostal. Ya. Y estuve estudiando con ellos y recibí la enseñanza dentro, y lo digo con todo respeto para mis hermanos evangélicos,
que me están escuchando, si hay alguno escuchando. Sí, con toda seguridad. Dentro de las enseñanzas que me daban a mí, el adoctrinamiento en el Instituto Bíblico para pastor, se me enseñó mucho de las iglesias Testigos de Jehová, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Lo que son se llama los mormones, religiones comparadas. y no comparando- podía quedar por fuera los adventistas, ¿verdad? Ya. Pero había un énfasis muy fuerte en la enseñanza Mm. de enseñarnos especialmente estos tres grupos, como grupos herejes o como grupos con una falsa doctrina. Y Adventistas. adventistas, Testigos de testigos de Jehová Jehová y mormones. Ah, sí, sí. También nos daban enseñanzas sobre otros grupos, pero en estos tres, que eran los más fuertes aquí en Costa Rica, tal vez por eso, se nos enfocó más, ¿verdad? Claro, yo a partir de los 18 años que empecé a estudiar ahí y de ahí para adelante, siempre tuve a la iglesia adventista como una falsa doctrina, como una iglesia, digámoslo así, con hereje, Herejía. donde toda su enseñanza y toda su fundamentación eran una falsa profeta, me decían ellos, llamada Elena G. de White, Ujú. y se usa mucho para enseñar el chasco del 22 de octubre De de 1844. 1944 como una falsa profecía no cumplida, Correcto. sin entender ellos de que no fue la hermana Elena de White la que hizo ese estudio y dio esas enseñanzas. Y por lo menos a mí no me enseñaron que era Guillermo Miller, y siempre se me dijo que todo era endosado a Elena G. de White. Ujú. El caso es que Continuó sus estudios. yo continué Ujú. estudiando y continué trabajando con la iglesia, y a los 21 años de edad me fui a Chachagua de San Carlos. Ujú. Si hay hermanos en Chachagua escuchando, que sé Claro que que los hay hay. en este instante. Saludos a Chachagua. Yo estuve allá. Cuando yo entré a Chachagua de San Carlos, en el año 77, 1 de marzo de 1977, solamente había ahí el templo católico. No había ningún otro tipo de iglesia de otro credo. Y bueno, tuve la oportunidad de incursionar en esa zona y logramos levantar una congregación que se formó en iglesia de esta iglesia pentecostal. Pero cuando yo estaba allá, tuve una diferencia con el pastor misionero Virgilio Figueroa de la Iglesia de Dios Pentecostal del Movimiento Internacional, porque no me quiso dar apoyo. Ujú. Me dejó abandonado, como decimos popularmente. Y entonces cuando yo salí de ahí, me encapriché y no le entregué la obra a ellos. Y se la entregué al Movimiento Misionero Mundial, del cual anteriormente en mi infancia yo había pertenecido al Movimiento Misionero Mundial con mis padres. Cuando iba donde niño, claro. Entonces tenía simpatía con ellos. Ujú. Además de que el Movimiento Misionero Mundial en la zona de San Carlos me había dado apoyo en Chachagua. Entonces dije yo, qué mejor que ellos. O sea que usted fundó una iglesia ya. Fundé ¿Esa una- iglesia existe todavía en Chachagua? Todavía está. La iglesia pentecostal de Chachagua Todavía- es la que usted fundó. Todavía están, solamente que al paso de los años ingresó la iglesia menonita. Entonces, un grupo de hermanos se pasaron a la iglesia menonita y otro grupo están todavía con la iglesia pentecostal. Ah, interesante esto de los menonitas, porque más adelante vamos a traer una hermana menonita también acá. A ver si nos reunimos los tres después para hablar un poco, Sí, amén. ¿verdad? Bueno, y entonces, hermano, quedó la iglesia en Chachagua. Vamos a dejar un poquito acá, ¿verdad? Vamos a parar un poquito el testimonio. Aquí vamos ya en el desarrollo, porque lo mejor está más adelante, hermanos, pero hay que ponerle fundamento, para ver el contexto de la vida de un hombre maravilloso, a quien Jesús ha amado por tantos años, lo sigue amando y lo está conduciendo. Yo tengo la seguridad para cosas maravillosas que Él va a hacer con él. ¿Qué les parece, Alvarito, si vamos a una melodía musical de esas preciosas con lindos mensajes y ya volvemos? A Cristo hoy debieras darle corazón, no te detengas, ya no hay nada más que hacer. Todas tus penas y pesares quitará con su amor, con su amor.
amor, con su amor. Cristo, Cristo triunfará, Cristo, Cristo triunfará en tu vida hoy, 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 en tu vida Estamos de regreso. Qué buen gusto, Álvaro Noguera, para la música cristiana que tiene un mensaje. Muchas gracias, Lorito. Volvemos al testimonio de nuestro hermano Johnny, que queremos aprovecharlo. Hermano, mira lo que viene ahora, qué bonito que es. Estábamos, mientras estaba el canto, conversando un poco y quedamos en Chachagua entonces. ¿Ah? Ya estamos de pastor. Estoy de pastor. Fundó una iglesia, la Amén. Iglesia Pentecostal de Chachagua. Y se la entrega a la organización que lo apoyó desde niño y que lo apoyó ahí durante la El campaña Movimiento también. Misionero Mundial. Correcto. ¿Y de ahí qué pasó? Bueno, estando Porque yo, usted es abogado ahora. ¿Ah? Ahora Bueno, soy abogado. Es juez. Pero Y fui juez. Cuéntenos un poco cómo llegó a esta área. bueno, estando yo en Chachagua a tiempo completo, pastoreando allá, siendo un muchachillo de 21 años, resulta que me llama un día mi hermana mayor y me dice, Johnny, están dando trabajo en el Poder Judicial, salió un anuncio en el periódico donde dicen que necesitan auxiliares de investigación y que el único requisito es ser bachiller, escribir a máquina y manejar vehículo, tener licencia de vehículo. Bueno, yo antes de irme a trabajar como pastor había sido oficinista en empresas privadas. Entonces yo tenía mi preparación como oficinista. Y me entró una idea que después me pesó, con los años después me pesó, porque yo, al haber tanta pobreza en aquel entonces, estamos hablando del año 77, Chachagua hoy en día ha prosperado mucho, pero en aquel entonces era un pueblito de mucha pobreza. Me imagino, yo conozco Chachagua, hemos dado campaña, yo he ido a campaña ya. Saludos a los hermanos de Chachagua que nos están oyendo. Sí, y entonces yo adopté la idea de que si me venía a trabajar al Poder Judicial en esa oferta que estaban haciendo por la Nación, el periódico, entonces podría ganar dinero y ayudar a los hermanos allá que vivían muchas necesidades y podía alimentar con Biblias y con material cristiano para que se prepararan mejor. Y me vine a San José y pedí una oferta de servicios y la llené y me regresé creyendo, dije yo, bueno, yo la llené, pero no tenía así como mucha certeza que me iban a llamar. Pero curiosamente, en vuelta de 8 días, me convocaron a una entrevista. Y vine a la entrevista a San José y el licenciado Guido Jiménez, que fue el que me entrevistó, me habló de que por qué yo quería trabajar como auxiliar de investigación. El asunto es que hubo una falsa interpretación de la nomenclatura esa de auxiliar de investigación. Porque ¿Qué pensaba usted que era? Yo creí que era para trabajar en oficina, auxiliando a los investigadores del OIJ. Escribiendo a máquina. Escribiendo a máquina, haciendo informes, atendiendo la correspondencia. ¿Y en realidad qué era? Etcétera. Y en realidad resultó que era ser detective. Ser un detective. Ser un investigador. Ajá. Ir a la calle a investigar delitos y aprender delincuentes, ¿verdad? Cuando Guido Jiménez me pintó a mí el panorama en una forma muy cruel, me dice, mire, don Johnny, es que usted va a tener que levantar muertos, va a tener que tocar sangre, va a tener que y perseguir delincuentes, tiene que estar dispuesto a matar o a que lo maten. Entonces, a pesar de que yo estaba en Chachagua pastoreando, y iba en contra de mis principios. Sí, porque ir a matar siendo pastor. Le fallé a Dios. Ay, le tocó y usted ser investigador. Le fallé a Dios porque el ego mío fue afectado. Y yo dije, ¿cómo voy a salir huyendo ahora de aquí? Y que este señor diga, qué cobarde, no se animó, echó para atrás. Entonces yo le dije que sí, que yo aceptaba y ahí en la entrevista pues le hacen a uno una serie de preguntas para ver si de verdad uno está apto y califiqué.
Entonces me dije a mí mismo, voy a aceptar el trabajo y pruebo 3 meses, si no me sirve me retiro y regreso al pastoreo. El asunto es que los 3 meses se hicieron 17 años como investigador y después 13 años y un mes como juez en el Poder Judicial hasta que me jubilé. Ahora soy jubilado del Poder Judicial. Entonces, ¿qué sucede? Que entré al Poder Judicial como auxiliar de investigación, que en realidad no era oficinista, sino que era un detective que auxilia, privado. por eso se llamaba auxiliar de investigación, auxilia al Poder Judicial, lo que es al Ministerio Público y a los jueces en las investigaciones. Claro. Pero eso yo no lo sabía, no entendía nada de esto. Pero bueno, quise ser valiente y seguir adelante y eso... 17 años. Estuve 17 años como investigador y 30 años y 15 días como funcionario judicial porque... Pero para ser juez tuvo que ir a estudiar para abogado. Para ser juez tuve que estudiar, por supuesto que sí. Yo a los 33 años de edad me tocó perseguir a un delincuente allá en Punta Arenas, un traficante de drogas. Yo tenía 33 años de edad, ya estaba casado y resulta que este delincuente, podemos decirlo así en términos populares, para que la audiencia entienda bien, claro. me vaciló. En la carrera, yo detrás de él persiguiéndolo y no lo alcancé, no es que ya estaba echando barriguita. Estamos hablando de perseguirlo físicamente. Físicamente, sí. ¿Y usted andaba armado para eso? Y ¿no? yo andaba armado. Yo saqué el revólver, lo apunté a la espalda, lo tenía centrado a la espalda. Qué tremendo, y ya yo le iba a disparar y hermano pastor, increíble, yo dentro de mi cabeza, no por fuera, sino por dentro de mi cabeza, escuché una voz que me dijo, no lo hagas, no lo mates porque te vas a la cárcel. Y inmediatamente reaccioné donde sentí esa voz interna que me habló así y levanté hacia arriba y hice los disparos al aire. Cuando yo hice los disparos al aire, este muchacho, que por respeto a él voy a omitir el nombre. Sí, no es necesario. Lo que hizo fue que se metió en una casa vieja que estaba más adelante y ahí se escondió, pero yo no lo vi meterse ahí. Y el otro compañero que andaba conmigo, que se había ido con el carro a darle la vuelta a la cuadra para ver si lo atajaba, tampoco lo vio donde se metió. Pero bueno, ahí lo logramos encontrar porque una vecina nos dijo y ya lo detuvimos y lo llevamos y estaba literalmente defecado, en puro líquido, del susto de los disparos que yo le hice. Dios me libró. Si no hubiera perdido mi trabajo, me hubiera ido a la cárcel, mi esposa y mis 2 hijos mayores, que estaban pequeñitos en ese entonces, hubieran quedado con un padre encarcelado sin trabajo y a ver cómo Dios les sustentaba. Pero yo digo que Dios me guardó, en la misericordia de Dios. Pero yo en ese momento también estaba retirado de la iglesia pentecostal. Pero Dios estaba con ustedes. Pero Dios estaba conmigo. Sí, claro. Y quiero aclarar algo para que toda la audiencia me entienda. Cuando dije que al entrar yo al OIJ, ese fue el lunar en mi vida, lo dije y usted aclaró muy bien, pero no por su esposa. No, mi esposa es una bendición. Amén. Claro. El lunar en mi vida fue haber dejado de ser pastor y meterme a investigador. Ese fue el lunar de mi vida. Persiguiendo delincuentes ahí. Sí, eso. Y dedicarme a algo totalmente diferente. Bueno, pero Dios tiene su misericordia. Aún siendo ya yo investigador, Él trató siempre conmigo en sueños y en visiones. Mire qué lindo. Yo tuve visiones y tuve sueños de Dios, donde Dios me... Y siempre he creído que fue Dios, a pesar de que estaba en una doctrina que se obedece en un 90%. Y ahora te digo por qué yo obedecía en un 90%. En cuanto a la doctrina. Y entonces tomé un día la decisión de que yo tenía que regresar a la iglesia pentecostal y regresé. Regresé y empecé a congregarme porque ya yo trabajaba en el OIJ Punta Arenas y empecé a congregarme en la iglesia de Dios pentecostal siempre, allá en Barranca de Punta Arenas, donde el pastor era el hermano Joaquín Porras, por si hay algún hermano pentecostal escuchando y que lo conoció, era el pastor Joaquín Porras, y con él empecé a arreglar mi vida en mi vida espiritual en la doctrina pentecostal. Y de ahí para adelante, gracias a Dios, pues empecé a seguir. Y cuando me vine a vivir a San José, llegué a vivir a San Sebastián y empecé a congregar ya en San Sebastián en un templo que se llama Templo La Hermosa, donde el pastor era Carlos Paniagua.
señor que en este momento está retirado, pero que el hijo de él, Arturo Paniagua, es el que ha continuado con la iglesia, con la obra ahí de la iglesia uh-huh. en el Templo de la Hermosa. El caso es que estando yo ya restablecido en mi vida espiritual pentecostal, a pesar de que trabajaba en el OIJ, pero ya el Señor empezó a irme encaminando por el rumbo que tenía que encaminarme. Y tuve la oportunidad, estando con esta agrupación de Ministerios Templo de la Hermosa, se llama actualmente, de abrir 2 congregaciones más. 2 iglesias más fundó. Fundé 2 iglesias más, una en Cartago, al lado sur del estadio Fello Mesa, perdón, sí, del estadio Fello Mesa, en la urbanización Jesús María Jiménez. Iglesia Pentecostal de Cartago, entonces. Iglesia, en aquel momento de Pentecostal del Templo de la Hermosa. Pero estando yo ahí pastoreando esa iglesia, el hermano Carlos Esquivel, que transitoriamente fue pastor del Templo de la Hermosa por 6, 7 años, me dijo: Johnny, lo necesito en Sarapiquí. Necesito un hombre que vaya a abrir una nueva congregación en Sarapiquí, porque se abrieron puertas en una casa de una hermana en Fincagua de Sarapiquí. Y necesitamos que alguien se vaya para allá, y en el que he pensado en usted, no encuentro a quién mandar allá, y el que me ha puesto Dios en mi corazón es a usted. ¿Acepta ir? Y yo le dije: hermano, pero yo estoy en Cartago y la obra no puede quedar abandonada. No se preocupe, ya yo le tengo sustituto, al hermano Andrés Donato, que fue el que se instaló como pastor en Cartago, Andrés Donato, y él trabaja ahora para Faro del Caribe, la emisora evangélica, Andrés Donato, sí. Y entonces... ¿Es locutor ahí? Él es locutor, sí. Y entonces instalamos a Andrés Donato como pastor en Cartago. Y usted para Sarapiquí. Y yo me fui a abrir la obra en Sarapiquí. A empezar la obra ya. A empezar de cero. De cero. Solamente con un matrimonio que sí eran evangélicos, que fueron los que abrieron las puertas de su casa para abrir una comenzar, obra en ese lugar. Hermano, ¿cuánta gente más o menos quedó en Cartago ahí? Cuando yo me fui de Cartago quedó un grupo promedio, no fue un grupo muy grande, eran unas 32 personas. Era pequeñito. Sí, porque es que tenía muy poco. Yo tenía de estar en Cartago el año aproximadamente. Amén, qué lindo. Diferentes con Fincagua, que en Fincagua yo trabajé más tiempo. El Señor nos permitió levantar en Fincagua la obra, y se compró el terreno, se levantó el edificio, y todavía actualmente están ahí. Y por cierto, en los próximos días voy a ir a darles unos seminarios a ellos, que el pastor que está actualmente, el hermano Enrique Álvarez, lo invitó. Que fue un hermano que se llegó a congregar ahí cuando yo estaba a cargo de la iglesia, y fue oveja mía ahí, estuvimos trabajando juntos. Y luego, cuando yo salí de ahí, pues llegó otro pastor, José Chavarría, pero después ya José salió, y entonces quedó el hermano Enrique Álvarez como pastor, y él es el que me está invitando de que vaya a darles un seminario sobre la palabra de Dios. Estamos coordinando, nada más nos queda fijar la fecha, pero ahora, vamos para allá. Allá en Sarapiquí se fundó la segunda iglesia, esta que mencionó que fundó 2. Con esta familia. Con el Templo de la Hermosa fundé 2, sí. Ok, muy bien. Vamos a parar un poquitito, vamos a ir a una pausa musical y ya estamos con ustedes. Oye cómo marchan los peregrinos, ellos van hacia Sion, a Sion, cantan alabanzas al Dios eterno, cumplen su voluntad. Apresuran si la mañana de nuestro buen Señor, los creyentes van a la eternidad con el buen Jesús. Oye cómo marchan los peregrinos, ellos van hacia Sion, cantan alabanzas al Dios eterno, cumplen su voluntad.
Marchan por la ruta los peregrinos, van siguiendo al Señor, Señor. Cantan a su Cristo los redimidos, glorias a su Señor. Ya no hay más dolor, nadie sufre más, gracias a Jesús, Jesús. Todo es gozo ya por la eternidad, viven en la luz, la luz. Marchan por la ruta los peregrinos, van siguiendo al Señor, Señor. Marcha tú con ellos rumbo al cielo, marcha también tu peregrino redimido, transformado pecador, con el Salvador. Tengo una pregunta para hermano Johnny. Interesante como el Señor lo ha guiado. Yo tengo un versículo acá que dice, Ciro es mi pastor, dice en Isaías 44:28. Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Qué les parece? Ciro no conocía al Señor. 100 años más tarde se enteró cuando le mostraron los escritos del profeta Isaías, que su nombre estaba escrito en los sagrados escritos del Señor. Y lo que Ciro hacía, lo hacía sin saber que era Dios quien lo estaba conduciendo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, y etcétera. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. El Señor tiene una gran obra para usted. Amén. No tengo la menor duda que Él lo ha ido conduciendo. Vamos a cerrar el programa ya. Hemos llegado al punto. Quiero agradecerle al Señor por personas como el hermano Johnny, que son sus discípulos y que Él los conduce y los ha traído, como a Él lo ha traído al conocimiento total de la verdad. Y aquí lo tiene sirviendo en la iglesia adventista. Él, a su esposa, a Jeremy, ¿verdad? Que yo tuve la dicha de bautizar a su hijo en un río todavía, ahí lo bauticé. Un gran honor. Tiene una linda familia. Dios bendiga su hogar, su ministerio, lo que está haciendo. Ya no está como juez, ¿verdad? Se jubiló. Ya estoy jubilado. Pero tiene su bufet frente a los tribunales en San José, no, ¿verdad? ¿Dónde es? Tenía oficina abierta y trabajando como litigante allá en Zapote, en San José, pero ya la oficina la cerré. ¿La cerró también? La cerré porque quiero ir terminando los casos que me quedan pendientes para trabajar duro en Atenas para que esa obra se consolide más y crezca. Hermano, el Señor trajo un hombre, lo trajo a usted para abrir esa obra, hermano. Bueno, lo eligió usted si para es, hacer eso ahí. Gracias porque... a Él y para su gloria y honra. Amén. Vamos a orar. ¿Quiere usted tener una oración también? Y luego oro yo. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, nos unimos en oración una vez más, mis hermanos aquí presentes, amén, para presentarnos delante de tu trono, reconociendo una vez más, Señor, que tú eres grande, creador del cielo, de la tierra, y todo lo que en ellos hay. Sabemos que dependemos en un 100% de ti, Señor. Amén. Pues como dice una canción por ahí, ni aún las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Amén. Dios amado, en esta mañana yo te doy gracias porque nos has permitido estar aquí en Radio Lira. Y te doy gracias, Señor, porque en tu amor, en tu misericordia, has permitido que nosotros y has puesto en nosotros el querer como el hacer, de acuerdo a lo que nos dice tu santa palabra. Amén. Y te doy gracias, Dios, porque sé que a través de este testimonio podemos estar alcanzando a muchas otras vidas. Amén. Que aún no han tomado una decisión en firme, o que aún, Señor, no han entendido, para que sus ojos sean abiertos. La experiencia que yo viví, Padre Eterno, fue una lucha
muy grande, que tú y yo la sabemos. Fueron aquellos 3 años en una conmoción espiritual interna que sé que los que me están escuchando por la frecuencia de esta emisora, posiblemente muchos de ellos las estén viviendo y se les hace muy difícil tomar su decisión. Pero yo te ruego, Padre, que ayudes a esas personas Amén. que están en esa situación, para que sean valientes, porque los cobardes, Señor, sabemos que no son dignos de tu reino. Amén. Y que aunque nos cuesta a veces tomar la decisión, que estas almas la tomen, Padre, no para venir a formar en número y en cantidad un pueblo en una religión más, porque no se trata de eso, sino, Señor, para venir a cumplir tu santa voluntad en obediencia completa al 100%. Amén. Con entendimiento, oh Dios, de lo que tú demandas de nosotros. Te ruego, Padre, que las personas que nos están escuchando por la radio sean impactadas, sean impresionadas Amén. con el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Y que con esta oración, Señor, ellos estén tomando tu verdad. Amén. Y aún, Señor, recibiendo y atesorando en sus corazones la verdad que está en tu santa palabra, puedan recibir aleatoriamente todas las añadiduras. Amén. Como dijo Jesucristo, y lo tenemos en los evangelios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Bendice estas almas, Señor. Bendice a los radioyentes, Amén. hermanos de la Iglesia Adventista y hermanos de otras iglesias, Señor, que nos escuchan, para que todos, Padre, podamos cumplir con el mandato del tercer ángel, Amén. que salgamos de en medio de ella, de esa, Señor, Babilonia, Sí, Señor. que lo entendemos, Padre, claramente, que es todo sistema religioso que está mancillando, apostatando, adulterando lo que es la verdad tuya que tú nos revelas a través de tu santa palabra. Amén. Glorifícate, oh Dios, en el sentido de que tu Espíritu Santo guíe a toda verdad a los radioyentes, Amén. y que la paz de Jesucristo sea con todos, ahora y siempre. Te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, aquí hay un pliego de peticiones también, que los sumamos, tú los conoces, ya hemos leído las peticiones que se están haciendo de todo tipo, de gratitud también, por unos exámenes en la universidad de un joven que ha triunfado, una señorita. Queremos, Señor, darte gracias por el campestre, fue Sí, amén. una experiencia gloriosa. Gracias por el testimonio de Johnny, nos inspira, Señor, es maravilloso escucharlo, ver cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Señor, es la iglesia depositaria de la verdad, de tu palabra, como lo fue Israel en el pasado, que fue el pueblo depositario a quien se le dio el conocimiento de la salvación, de la adoración. En estos días, Señor, tu pueblo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, posee, Señor, este privilegio de ser depositaria. Amén. Gracias, Señor, lo digo con humildad, sin ninguna arrogancia, lo digo porque así es. Gracias porque después de 3 años de investigación minuciosa, Johnny, Señor, llegó a la conclusión de que de aquí no puede irse y aquí Sí, está con amén. nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Amén. 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 Hemos presentado Pescadores de hombres. Su cita será el próximo sábado aquí, en tu radio amiga. Y sé un pescador de hombres. Dios te bendiga. Jesús.